uno tiene un excelente trabajo en una reconocida multinacional y estás cómodo, pero sientes que tu sueño es otro y lo dejas todo por ir en busca de esta meta, definitivamente hay que tener el corazón de un guerrero, o mejor, de una guerrera. Esta es la historia de Camila Lopera, que seguramente inspirará a muchas personas a perseguir sus sueños, así estén a 15.000 kilómetros de sus casas. Dejar tu zona de confort y luchar incansablemente es de corazones valientes. De una vereda de un pequeño pueblo de Antioquia a Melbourne, Australia. Hola, bienvenidos a nuestro canal Horizontes del Mañana. Hoy tenemos a una gran amiga como invitada a nuestro canal. Camila, ¿dónde naciste y dónde vives actualmente? Nací en el Guamal, Antioquia, queda en Livorina, y estoy viviendo en Australia, Melbourne. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿A qué edad llegaste a Medellín? A los 15 años. A los 15 años. ¿Y cuando llegaste a estudiar o a trabajar? A estudiar, a estudiar. Perfecto. Cuéntanos, Camila, ¿cuál fue tu primer trabajo? Trabajé en círculo de lectores, vendiendo libros puerta a puerta. ¡Wow! Eso debió haber sido una experiencia muy enriquecedora, ¿verdad? Sí, aprendí mucho. Camila, ¿cómo fue que llegaste a Kimberly Clark? Llegué a Kimberly Clark porque yo estaba estudiando en el CESDE, un programa de gestión secretarial, y afortunadamente este instituto tenía convenios con compañías muy grandes en Colombia, dentro de ellas Kimberly. Kimberly revisó mi hoja de vida, me llamaron para presentar la entrevista para realizar las prácticas y fue allí cuando estuve en la planta de Barbosa. Cuando yo fui a Barbosa me di cuenta que quedaba muy lejos de la ciudad y que yo decía, en mi mente no imaginaba estar realizando prácticas en un lugar tan lejos porque en ese momento contaba con pocos recursos económicos para llegar a la planta. Recuerdo que me recibió el doctor, yo le decía doctor en ese entonces, José López, quien fue el que me realizó la entrevista. Él era el gerente de recursos humanos para la compañía, me hizo algunas pruebas. Recuerdo que yo fui la última persona que entrevistó y cuando me hizo las pruebas, él de inmediatamente me dijo, tú fuiste la persona seleccionada. Y yo, ok, pero en mi mente tenía que yo no podía ir a trabajar tan lejos, era en Barbosa y yo vivía en Belén. Cuando llego y le digo, qué pena, discúlpeme por favor, pero tengo que pensarlo. Yo a las personas que les cuento esto no me creen que yo le haya dicho a Kimberly, donde muchas personas sueñan trabajando allá, de que iba a pensar si quería trabajar allá. Entonces el doctor, como le decía en ese momento, se sonrió y me dijo, ¿por qué lo tienes que pensar? Y se quedó como mirándome y yo le dije, porque le expliqué mis razones. Y él me dijo, ¿hasta cuándo tienes tiempo para revisarlo? ¿Cuándo me vas a responder? Era un viernes en la tarde y yo le dije, hasta el martes. Ok, el martes me respondes. Ese fin de semana lo pensé muchas veces y decidí no trabajar en Kimberly. ¿Por qué? Porque no, eran 2 horas de viaje, de ida, de vuelta, y las prácticas, todos sabemos que no se paga el 100% del salario mínimo. Llamé ese martes al doctor José López y le dije que ya le tenía una respuesta y él me dijo, ¿qué respuesta me tienes? Y yo, no voy a trabajar con ustedes porque no cuento con los recursos para ir hasta allá. Y él me dijo, ¿y en Itagüí también te queda lejos? Y yo le dije, no, en Itagüí no me queda lejos. Es que, ok, allá vas a trabajar con una persona que se llama Juan Gonzalo y él te va a recibir y vas a trabajar en Itagüí. Ahí empezó mi historia, haciendo las prácticas. ¡Qué maravilla! Entiendo que Juan Gonzalo Ramírez, gran amigo y colega de esa época, te dio la oportunidad en una temporada escolar y fuiste a promover los cuadernos mundialmente famosos de Escribe en El Hueco, en Medellín. Cuéntanos de eso. Así es, tengo mucho que agradecerle a Juan Gonzalo porque él me dio la oportunidad de poder conocer toda la labor comercial de una persona que supo delegar, que confió en mi trabajo, que me enseñó realmente. Una Camila de 20 años, salida de una vereda, que llegó de una vereda a una compañía como estas,
era difícil, sentía como muchos temores y él me ayudó a tener esa confianza para poder trabajar con distribuidores, con otras personas comerciales. Entonces así es, don Gustavo, él me dio esa oportunidad. Qué bonito. Se va poniendo buena esta entrevista, mi querida Camila. Entiendo que alguien más te vio ese talento, esa capacidad de trabajo como una hormiguita que siempre fuiste y te brindó la oportunidad de ser una ejecutiva comercial. ¿Cómo fue eso? Francia Tanaka. Ella es otro ángel terrenal que tengo. A ella también le agradezco porque su dedicación y disciplina, descendiente japonesa, entiendo totalmente la forma de trabajar y la cual me contribuyó para poder confiar en mí, y ella desarrolló o vio en mí ese potencial y me dio toda la oportunidad de trabajar con pequeños distribuidores. Yo hacía labor de promotora y a la vez ella me dio la oportunidad de trabajar con un distribuidor pequeño para ir tomando confianza, aprender cómo era la labor comercial y de esta forma poder seguir creciendo en la compañía. Una vez vieron esos talentos y ese potencial tuyo, ya te dijeron, venga, queremos que haga parte oficial de Kimberly-Clark Professional, y entre comillas ingresaste oficialmente a la compañía, trabajando ya directamente para Kimberly, ¿verdad? Sí, así es. Luego de demostrar pues los resultados que incluso en su momento eran sorprendentes, porque era una persona, Camila, en ese momento muy joven, de 21 años en ese momento, manejando distribuidores y siendo promotora. Recuerdo muy bien un mes en el cual se pidieron indicadores de cajas nuevas. Era muy importante hacer clientes nuevos para la compañía y ese mes cumplí el presupuesto y lo excedí. Recuerdo en esa reunión cuando se pedían los resultados de cada uno y yo mostré cliente por cliente y Francia me miró y me dijo, es real, pues no recuerdo exactamente la palabra, pero como tú logras, o sea, es cierto que cerraste esta cantidad de cajas, y yo sí señora, y empecé a revisar uno por uno y efectivamente en ese momento ella me dijo en esa reunión con mis compañeros, Camila, en este momento hay una vacante disponible como ejecutivo junior, por favor haz el proceso que exigía la compañía, para que puedas postularte a esa vacante y puedas iniciar como ejecutivo. Yo hice todo el proceso de selección, pasé y ahí empecé como ejecutiva junior. ¡Wow! Espectacular, qué historia tan bonita, Camila. Muchas gracias. Entiendo que fue en esa época cuando terminaste tus estudios superiores, ¿verdad? Cuando yo realicé el curso o la técnica de gestión secretarial, tuve como un año en el cual no estudié, pero apenas empecé la parte en el cargo de ejecutiva junior, empecé la carrera. ¿Cómo empecé a estudiar? Porque siempre tenía claro que la forma para transformar mi vida, yo estudio y estudié, no tanto como para, bueno, sí, crecer profesionalmente, sin embargo yo la educación como para abrir la mente y ver la vida desde formas diferentes. Entonces yo tenía claro que la educación para mí era prioridad. Empecé a estudiar negocios internacionales, me demoré 7 años para terminarlo, porque obviamente al empezar a trabajar 100% en la compañía, en Kimberly, solo tenía espacios para estudiar en las mañanas, todos los días, de lunes a sábado, y en las noches de 6 a 10 de la noche. Entonces logré sacarlo, me demoré un poco, pues unos años más, pero afortunadamente lo logré. Qué bonita historia. Yo estoy seguro que todo esto que nos estás compartiendo aquí en familia
va a motivar a muchas personas que a veces se les dificulta terminar su carrera por X o Y razón, porque tienen obligaciones en casa, con su familia, con su hogar o con su trabajo. Pero mira que tú lo pudiste hacer. Y luego hubo una época muy bonita tuya en Kimberly, donde tuvimos la fortuna de compartir muchos años y donde tú eras, entre comillas, como la Key Account ejecutiva de grandes empresas y de grandes clientes de Kimberly, probablemente los clientes más grandes de Kimberly, Verbo y Gracia, Bancolombia, Nutresa, Suramericana, etcétera, etcétera. Y eras la voz cantante de Kimberly ante estos grandes clientes. ¿Cómo fue esa magnífica experiencia? Don Gustavo, esa experiencia transformó mi vida porque tuve la oportunidad de poder construir o crecer al lado de los clientes, ¿cierto? De poder, de no solo ser una persona que me veían como la ejecutiva de Kimberly, no, creo que logré tener lazos o lograr tener lazos sostenibles con ellos de una manera, porque yo siempre tuve claro que yo buscaba lo mejor para Kimberly en el cliente, que era lo mejor para Kimberly, sin embargo, también que era lo mejor para el cliente. Entonces, el hecho de poder desarrollar negociaciones incluso internacionales con Nutresa me sirvió muchísimo para poder tener una imagen o mapeado el negocio a gran escala, no solo manejar cuentas locales, nacionales, sino que me ayudó a desarrollarme profesionalmente y poder crear confianza en los clientes que permitiera que la compañía tuviera rentabilidad, de que nos vieran como su aliado, de que yo pudiera trabajar de la mano con todas las personas de Kimberly. Gustavo, tú fuiste, pues realmente hicimos trabajos increíbles con los clientes porque tú lograste generar ese plus adicional que otras compañías pues trabajan diferente, pero nosotros hacíamos cosas diferentes en el cliente que hacían que dejáramos huella. Obviamente se aprendió demasiado porque los negocios los últimos años han cambiado muy rápido, lo que implicaba que nosotros también nos cambiáramos de esa misma forma y velocidad. Sin embargo, creo que fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, aprendí demasiado y me ayudó a ser mejor humana. Qué lindo. Recuerdo en especial una reunión de Alto Turmequé con los altos directivos de Bancolombia que tuvimos la oportunidad de asistir, donde les dijimos que nosotros en Kimberly también le estábamos poniendo el alma, ¿recuerdas? Sí, claro. Y recuerdo muy especialmente cuando vino nuestro gran amigo y hermano Nicolás Podestá desde Estados Unidos con el director global de cuentas de Key Accounts o de cuentas muy importantes a nivel mundial, ¿cierto? Sí. Si mal no recuerdo, se llamaba Tal, y nos dio mucha alegría como colombianos, mucha satisfacción de ver el nivel de nuestros ejecutivos. Cuando 2 o 3 ejecutivos de alto nivel de Nutresa recibieron a este señor de Estados Unidos en perfecto inglés y le hicieron una presentación de los tantos países donde tiene presencia Nutresa, este señor no se lo creía. Él pensó que iba a necesitar un traductor o algo y los ejecutivos de Nutresa le dieron la medida, y eso como colombiano me dio muchísima satisfacción. A ver, Camilita, un buen día en el 2019 íbamos hacia Guayabal en tu coche, ¿verdad? Y tú me dijiste con ese respeto y con esos buenos modales que siempre te han caracterizado, me dijiste: don Gustavo, yo le tengo que contar algo. ¿Qué fue lo que me contaste en esa tarde de 2019? No recuerdo el mes, sería junio o julio, algo así, ¿verdad? Sí, fue en julio del 2019. Durante muchos años yo tuve un sueño y ese sueño era poder viajar a otro país, conocer culturas, aprender el inglés, y ese día yo te dije que me iba para Australia, que renunciaba a Kimberly, más de 12 años, en el cual pues gran parte de mi vida trabajé allí, todo lo que sabía lo aprendí allí, las personas
que me aportaron, los ángeles terrenales que te mencionaba, gran parte fueron de este lugar y tomé la decisión de irme para Australia. Muchas personas en ese caso nos daría mucho temor tomar una decisión como esa, ¿cierto? Renunciar a un buen empleo de más de 12 años, vender tu apartamento, vender tu carro y echar las alas a volar para irte a un país totalmente desconocido. Hay que tener mucho valor para hacer eso. Camilita, cuéntanos cómo fue esa adaptación cuando llegaste a Down Under, o sea, a Melbourne, Australia. ¿Cómo fue eso? Fue increíble porque yo soñaba saber que era llegar a un lugar donde existían las estaciones. Llegar en invierno, me disfruté el invierno, o sea, es increíble poder decir que me gustó el invierno, la primavera, el otoño, el saber que llegué a una ciudad donde solo hablaban inglés, otro idioma y yo no entendía nada. Yo decía, Dios mío, ¿yo dónde estoy? La verdad fue algo de mucho, pues no generó como un choque muy fuerte en mí, sino que como era un sueño que yo quería realizar, me lo disfruté al máximo. Qué bueno. Entiendo que inicialmente fuiste a estudiar, pero obviamente para poder pagar tus gastos has tenido que trabajar. ¿Nos quisieras compartir algunos de los oficios que has hecho, por favor? Claro que sí. He sido cleaner, trabajé realizando pruebas de COVID, en el tema del COVID que Australia fue muy estricto. Trabajé de cleaner en oficinas, en restaurantes. Estoy trabajando en este momento en una warehouse. He trabajado haciendo sándwich en restaurantes de España, pero realmente los principales 2 años que estuve en Australia o he estado en Australia, los trabajé siendo cleaner, 100% cleaner por el tema de nuestra condición de visa. Ya, muchas personas de pronto no entenderán qué es cleaner, Okay. pero es una persona que ayuda con todos los trabajos de limpieza y aseo en una oficina, Sí, ¿es eso? En oficinas, Eso. en colegios. Y entonces dice uno, ¿cómo una persona que tiene su carrera profesional, que fue un Key Account Executive de una compañía como Kimberly-Clark a nivel local e internacional, porque manejaba las cuentas globales, se va, entre comillas, de cleaner a Australia? ¿Cómo superaste eso? Porque cuando yo tomé la decisión de irme para Australia, yo tenía muy claro cuál era mi objetivo y tenía muy claro que iba a tener un cambio de vida 360 grados. De que para poder nuevamente desarrollar mi carrera y seguir el camino que tenía en Colombia, tenía que empezar de cero nuevamente. Al tenerlo claro, realmente cuando se presentaban este tipo de situaciones, yo los asimilaba, los aceptaba y siempre daba lo mejor de mí. Y dejaba la huella en esos lugares para los que vienen detrás de mí, porque estoy segura que muchas personas quieren ir a este lugar o a otro lugar, pero no sé, hay algo que lo impide. Sin embargo, cada vez que yo hacía cualquier oficio que hacía, se hacía con amor y pienso que en este momento estoy construyendo ese camino para poder cumplir el sueño que quiero, que es volver o continuar con el camino de negocios para una compañía australiana o incluso colombiana, ¿por qué no? Qué Vender bonito. a Colombia. Yo estoy seguro que esas palabras que te nacen y te salen de tu corazón van a tocar la fibra de muchísimas personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Entre ellos muchos jóvenes y muchos chicos y muchas chicas que de pronto no han podido dar ese paso para echar a volar esas alas y buscar sus sueños a como dé lugar. ¿Qué les quisieras decir tú en este momento ya para despedirnos, Camilita? Yo tengo un lema, 2 lemas en mi mente que me ayudaron a tomar la decisión. Uno de ellos es que el tiempo pasa, hagas o no hagas, el tiempo pasa, por eso es mejor hacerlo y hacer algo. Y lo otro es que así yo tenga miedo, voy a hacer las cosas con miedo.
porque el miedo está solo en mi mente, el miedo no existe, está solo en mi cabeza y solo me lo creo yo misma. Entonces, no con todo lo que uno se proponga lo puede lograr. Siempre vamos a tener obstáculos, eso hay que tenerlo claro, pero lo más importante no es tener el obstáculo dentro de nuestra como prioridad, sino tener claro de que todo pasa, todo es momentáneo, todo es temporal y cada vez que nosotros hagamos las cosas bien, con convicción, con pasión y haciendo lo correcto, el resultado se va a dar más temprano que tarde. Qué belleza. Camilita, de todo corazón y a nombre de todos nuestros suscriptores y a todas las personas que nos han visto y nos han escuchado, muchísimas gracias. Estoy seguro que estos consejos, estos tips, estos regalos que nos has dado le van a servir a mucha gente. Muchísimas gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos por haber asistido a este video. Muy pronto nos veremos con otro invitado recontra especial. Hasta luego. Gracias.